Estás escuchando el podcast del Instituto Mexicano de Numerología. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto Mexicano de Numerología y en Instagram como Numerología México. Por Siug, llevando el conocimiento para todos. Es nuestra filosofía. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Soy Gabriel Toledo y es un gusto para mí continuar con esta serie de podcasts que ya extrañábamos mucho. Son personas con las que hemos compartido ya a lo largo de muchos años el estar frente a los micrófonos, el estar frente a un salón de clases, el estar en conferencias, en expos y el reencontrarnos nuevamente frente a un micrófono es maravilloso. El día de hoy, híjole, nos vamos a quedar picadísimos con el tema porque es uno de mis temas favoritos. Es uno de los temas que nos da mucha claridad y una especie de hilo conductor para entender todo el conocimiento que estudiamos, espiritual, esotérico, holístico. Esto nos va a dar una claridad muy padre, muy clara. Así es que vamos a iniciar el día de hoy con una querida invitada, una gran maestra, Norma Magaña. ¿Cómo estás, querida Normita? Querido Gab, como siempre, una alegría enorme poder coincidir con una recepción muy cálida. Gracias, saludos también. Estamos reencontrándonos con viejos queridos de toda la vida y la verdad es que, como siempre, muy agradecida por tu invitación. Siempre es un gusto para mí poder verte, estar y compartir con todos esto que ha sido nuestra pasión en los últimos tiempos, ¿cierto? Sí, querida Normita. Y de verdad es que el tema que vamos a platicar de hoy me gusta porque tú lo vives, ¿no? No es como que te tengas que preparar en un libro y después exponerlo, sino es algo que tú lo has venido estudiando desde hace mucho tiempo, pero también lo has llevado a tu día a día. La pandemia nos demostró claramente los escenarios de prueba y para mí, híjole, eres una guerrera, dicen por ahí, ¿no? Una guerrera que ha sabido salir adelante. Claro, acompañada de tu familia, acompañada de tus seres queridos, pero has salido adelante. Mis respetos para ti, querida. Gracias, querido Gabo. Pues es que la vida es realmente la que te va probando en todo esto que tú estudias a nivel teórico y no queda de otra más que en un momento saber que la vida es la gran maestra en realidad y que es ahí donde te mides. Es cuando tengo alumnos que dicen, cuando tengo que aplicar todo lo que he aprendido y dejarlo de tener solamente en el estante teórico, ¿no? Y es ahí donde realmente vamos avanzando y vamos abriendo la conciencia. Y entonces te vas dando cuenta que sí, que eres más fuerte de lo que tú mismo creías. Es ese autodescubrimiento que vas teniendo. Totalmente. El tema de hoy, filosofía iniciática. ¿Qué tal? Qué fuerte, porque cuando he platicado con las personas la comunidad del instituto, hay personas que todavía no han conocido, ¿no?, este tema, y cuando suena la palabra filosofía, hasta pareciera sinónimo de aburrido, sí, ¿sabes? Y se me hace muy triste porque, híjole, si nos diéramos la oportunidad de conocer más, nos abriría la mente, los ojos, el corazón, la conciencia, ¿no? ¿Qué es la filosofía iniciática, Normita? Pues mira, qué bueno que lo empezamos por ahí para ir teniendo la posibilidad de plantear esta nueva idea acerca de lo que es. Vamos a partir de la definición etimológica que siempre nos da una guía. Y la definición etimológica, muchos de ustedes saben, es amor a la sabiduría, ¿no? En ese anhelo por querer llegar a la verdad. Y entonces, claro, nos dice, ¿pero cómo? ¿Qué es la verdad? Y entonces empezamos a razonar, a discutir, a tratar de que las preguntas nos hagan reflexionar acerca de los propios conceptos que nosotros tenemos. Pero llevándolo a un ámbito mucho más vivencial, mucho más humano, nosotros solemos llamarle a la filosofía iniciática, porque nos hacemos referencia a un proceso en el que poco a poco vas comprendiendo grandes verdades a través de conceptos que son sumamente sencillos y claros para ti. A diferencia de la filosofía tradicional, que se ha vuelto algo ególatra, egoísta, en el sentido de simplemente ser erudición pura, como los grandes eruditos que te citan citas, que te hablan de temas muy extraños, que tienen poca utilidad en la vida práctica. La filosofía iniciática tiene que ver con cómo vives tu día a día, cómo haces la filosofía más práctica
a partir de las grandes verdades que vas entendiendo, de cómo opera el universo, de cómo eres parte tú de ese gran macrocosmos, y siendo un microcosmos empiezas a reconocerte. Es este proceso de autoconocimiento del que nos invitaban ya desde siempre todas las tradiciones antiguas, ¿no? Es poner el énfasis más en el ser humano, en conocernos, y a partir de ahí tener una actitud de mucho más conciencia ante la vida. Entonces, si te das cuenta, es algo muy distinto de lo que nos enseñan en la universidad hoy en día, en donde incluso hay una carrera de filosofía, pero pues solamente haces como un recorrido muy general de los grandes pensadores, que sin duda te da una gran aportación, una gran cultura, pero no logras encontrar esa forma de bajar esas grandes ideas a tu vida, ¿no? Sí, claro, o incluso, fíjate, ahorita que me lo mencionabas, también cuando nos volcamos un poquito a la parte espiritual holística, de repente nos volvemos muy ilusos o muy fantasiosos, y también llevamos el camino iniciático a una ilusión de iluminación, ¿no? En el cual ya dejas prácticamente de ser humano, Sí. ¿no? Ya levitas, ya no sientes, ya eres todo amor, y la vida sigue siendo un caos, ¿no? A tu alrededor. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cuál en realidad es el camino iniciático? En realidad mira, me encanta porque siempre hablamos de un camino. ¿Y qué es un camino? Es un proceso que tienes que iniciar, por eso es que hay un primer paso, un primer algo que te ayuda a empezar a despertar, ¿no? Y me gusta mucho porque muchos dicen, ¿pero qué significa lo iniciático? Y lo iniciático también se ha deformado, porque entonces iniciar no es otra cosa más que empezar algo. Es como que el día de hoy tú empiezas clases de música, bueno, hoy te inicias a la música, ¿no? Empiezas a estudiar matemáticas, hay una iniciación a las matemáticas. Y en este ámbito, en este sentido, es un inicio a la vida profunda, a la vida de la reflexión, a la vida holística, de la espiritualidad. Reconocer que no eres solamente una cuestión material, sino que hay una parte mucho más rica que a veces no nos damos tiempo de analizar, que tiene que ver con lo espiritual, con este mundo invisible que como no lo ves, entonces dices, no existe. Pero la verdad entonces es que es un proceso. Y me encanta porque la idea entonces de camino iniciático te habla de un sendero que tienes que empezar a recorrer y poco a poco vas avanzando en él. ¿Y entonces tiene un fin? Pues no, porque te puedes pasar toda la vida recorriendo ese sendero y en ningún momento te vas a llegar a iluminar en este plano, porque si no ya no estarías aquí, ¿no? Pero sí vas a tener pequeños chispazos de luz que son los que te van a empezar a dar certezas en varias cosas de la vida. Y entonces empiezas a comprender la vida como algo más enriquecido, como algo más pleno. Hace poco discutía con alguien muy cercano a mí, precisamente cuando dices, y llega un momento en la vida en que te dices, ¿y esto es todo? ¿La vida solo es esto? ¿Y ya no hay algo más? Y es en esos momentos de reflexión donde te llegan esas grandes preguntas, donde entonces empiezas a andar, empiezas a buscar, a cuestionarte, a razonar, y eso te lleva a la reflexión. Y la reflexión te empieza a dar nuevas perspectivas de cómo vivir una vida mucho más amplia. Entonces, sí es un proceso en el que tu conciencia se va abriendo, en el que tu conciencia se va haciendo más plena, y eso te lleva incluso a percibir ese mundo invisible, del que anteriormente los profanos lo niegan, porque no lo ven, no lo sienten, no entran en él, pero a medida que tú vas avanzando en el proceso, esa sensibilidad que vienes despertando es la que te permite entonces empezar a entender la magia que tiene la vida, el misterio del que formas parte, y por eso se vuelve una aventura tan maravillosa, ¿no? Ir descubriéndote, ir dándote cuenta incluso quién eres tú. Uh-huh. El concepto profano, ¿qué significa? Suena muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Lo digo así porque en estos ámbitos, ¿no? de estudios de filosofía iniciática siempre se utiliza. Y la verdad es que somos todas las personas que no nos hemos dado la posibilidad de entrar en ese camino de conciencia. Somos todos los que vivimos el día a día pensando que la materia es lo único que existe. Y entonces dejamos de ver lo sagrado en todo lo que hay. Y decía Einstein, por ejemplo, ¿no? Tú puedes ver la vida como todo sagrado o no puedes ver nada sagrado. Y entonces la invitación es eso. ¿Qué es ser profano? Pues prácticamente lo defino así, como de espaldas al templo. ¿Pero qué es el templo? Bueno, el templo es todo aquello que tú puedes considerar sagrado. Tu cuerpo es algo sagrado. En la antigüedad se pensaba que el templo era el espacio en donde podías
tener esa comunión con la divinidad, ¿no? Y ha cambiado el concepto de la divinidad enormemente. Entonces empezar a entender incluso la manera en que lo hemos tratado de definir, también nos empieza a dar una claridad acerca de eso que llamamos Dios, ¿no? Ese poder que durante tantos años mantuvimos afuera de nosotros y que hoy poco a poco por la misma energía que nos empieza a rodear, nos damos cuenta que en realidad siempre estuvo ahí. Entonces, el profano es ese ser que no se permite ver la magia, lo sagrado en todo lo que es. Y por tanto, no se permite cuestionar. Acepta que la realidad es solo material y entonces solo vive para trabajar, tener dinero, vivir en pachangas, tener muchas cosas. ¿Y al final qué? ¿Eso es todo lo que hay en la vida? Ahí es donde volvemos a la pregunta clásica, ¿no? Puede ser alguien profundamente, en estos términos materialistas, muy exitoso, pero aún así sentir un vacío, aún así sentir que algo te falta. Entonces, cuando te das cuenta que la vida no es solo material, es cuando naturalmente todos los seres humanos tendemos a buscar algo más. Y ese algo más es lo que te empieza a llevar a esa búsqueda de qué sentido tiene la vida. Y empiezan las preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? En ese momento empieza la filosofía a aparecer en tu vida. Pero si me permites, incluso yo siempre suelo decir que en realidad es una cualidad innata del ser humano. Y te voy a decir por qué. Un niño, en cuanto empieza a hablar, lo primero que hace es preguntarse ¿y por qué? Y entonces a los 3 o 4 años empieza a preguntar el por qué de todo. Y empieza a cansar a sus papás, ¿no? Porque ¿y por qué? ¿Y por qué? Y el niño quiere entender. Y claro, la cotidianidad del papá dice, ay, este niño, ya, por favor, porque sí, ¿no? Pero fíjate cómo los niños empiezan a cuestionarse desde muy pequeñitos y ve cómo se empiezan a asombrar por este mundo maravilloso. Y un bebé, cuando ve un gato, bueno, es que la euforia y la alegría por ver un gato es desbordante. Tú ya no, porque para ti es muy común ver un gato, llevas 20, 30, 40 años, los que sean en esta tierra viendo gatos, pero para un bebé que llega por primera vez, todo es asombroso, todo resulta un misterio y todo lo quiere empezar a entender, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, la cotidianidad, los papás, poco a poco te van apagando esa posibilidad de ser, de tener esta curiosidad, de tener esta creatividad de querer buscar y conocer el mundo. Entonces te vas adaptando y poco a poco se va durmiendo esa cualidad natural del ser, que es preguntar y que es la base de la filosofía. Qué triste. Tristísimo, porque entonces, si eres un niño que pregunta, eres un niño raro. Si eres un niño que no pregunta y que acepta las cosas, estás bien. Y eso es lo que nos ha llevado al mundo que tenemos hoy, en el que la filosofía parece que no tiene ninguna utilidad porque no aporta ningún valor monetario, material, y que sin embargo es lo único que te da libertad, análisis, crítica, reflexión, y te hace ver la vida. Discernimiento. Totalmente, mi Gabo. Te hacen ser como autómata y no nos damos cuenta que a veces el sistema nos va estandarizando a muchos de nosotros y que la filosofía es la única que te va a salvar para decir, ¿de verdad soy igual al otro? ¿Soy tan tonto si no entiendo la matemática de la misma forma que el otro? Es esta posibilidad de darte cuenta que todos somos distintos, todos tenemos talentos diferentes, nadie se parece a nadie, afortunadamente, porque en la diversidad está la gran riqueza de la experiencia. Qué padre que sí, verlo así, porque de verdad, o sea, creo que siempre nos cuestionamos el qué te va a dejar, ¿no? Así y si es. estudias, y es muy, muy, muy clásico el tema de vas a ser filósofo, uy, te vas a morir de hambre, ¿no? Incluso hasta en el área espiritual actual, ¿no? En los cursos, ¿y eso de qué me va a servir, no? Sí. Porque si estudio angeloterapeuta, si estudio reiki, si estudio, pues ahí puedo dar terapias, ahí le gano. Pero si estudio filosofía, ¿eso cómo lo puedo promover? Tremenda, ¿no? Esa ¿No? utilidad material. Claro. Y la verdad es que si no sirviera de nada, no hubiera subsistido todo el tiempo que hay y no sería la base de todo lo que es. Mira, simplemente hay que comprender que en el origen la filosofía es la madre de todas las ciencias. Sin filosofía, nada de lo que es el desarrollo, como lo conocemos, se hubiera podido dar. Matemáticas, física, química, alquimia, o sea, es el principio de esta búsqueda de entender qué mundo maravilloso es este en el que hemos venido a parar y el gran misterio que lo rodea.
Y Claro. el gran misterio que eres tú mismo, como este ser humano, quién eres de verdad. No solo eres este cuerpo, ¿no? Empiezas a entender que eres energía, pero que eres mente, pero que eres algo más. Y entonces toda esa diversidad te empieza a dar una idea diferente de quién eres, qué estás haciendo aquí y qué viniste a hacer a este planeta. Por ejemplo, si una persona que no ha conocido a lo mejor mucho del conocimiento antiguo, ¿cómo podría entender una persona la practicidad de la Ujú. filosofía? Esto es muy interesante porque, te digo, hoy en día pensamos que la filosofía es solo para eruditos, pero tendremos que conocer la historia para entender que en algún momento la filosofía te daba claves para la vida cotidiana. Y en lugar de que hubiera una religión, eran los filósofos los que te daban a lo mejor formas de enfrentarte a los problemas cotidianos, ¿no? Y entonces la visión que ellos te daban te permitían fortalecer al ser interior. Y básicamente el gran trabajo era la virtud. La virtud, que son elementos universales que te hacen entender que el ser humano, si trabaja ciertas cualidades, va a tener más herramientas para enfrentar los problemas de la vida. Y en el fondo entendemos que los seres humanos siempre tenemos lo mismo, anhelamos amor, anhelamos aceptación, anhelamos ser vistos, pero siempre tenemos esa falta de apreciación por parte de nuestros padres, esa apreciación por parte tuya. Y entonces, cuando te das cuenta que en el principio la filosofía era esa herramienta que te permitía empezar a trabajar en ti, era la forma en la que podías aplicar todo el conocimiento de manera vivencial. Entonces, es ahí donde yo les digo, permítanse darse cuenta que el saber algo te lleva inevitablemente a aplicarlo. Leyes tan básicas del universo, que a veces no nos explican en el ámbito académico, pero leyes como el Dharma, el Karma, la reencarnación, que en el ámbito de filosofía iniciática es la base del entendimiento de la estructura de la realidad, pues te lleva a decir, ¿realmente es la única vida? ¿Realmente tengo la posibilidad de volver a aprender? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y si ya me equivoqué, ya estoy condenado al infierno, qué horror, ¿no? Imagínate cómo todavía hasta hace unos años vivíamos partiendo de la culpa, partiendo del pecado, partiendo del infierno, como esos conceptos que han regido nuestra creencia en la fe nos han limitado tanto tiempo. Y ahorita pues ya mucha gente deja de tener ese temor ancestral y empieza a despertar de manera natural. Entonces te das cuenta que la filosofía te sirve para eso, para ayudarte a empezar a quitarte falsas creencias, para que tú mismo seas el que empieces a cuestionar, para que tú mismo seas el que empiece a indagar y no des nada por sentado. Claro. ¿No? Ni porque te lo diga el padre o porque te lo dicen tus papás. No, duda de todo. Es parte de lo que hacemos como filósofos. Hasta que tú mismo empiezas a crear tu propio criterio y empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Uh-huh. Sí, porque se despierta este motor de búsqueda donde no solamente te quedas con lo que puede decir tal vez un maestro, ¿no? Así es. Una filosofía, una técnica, una religión, sino empieza esta búsqueda, este motor se despierta. Que antes era así. Uh-huh. Es que en este libro dice esto y no te podías salir del guión. Imagínate nada más vivir como habíamos vivido, ¿no? Cuando ahora dices, ¿y por qué? ¿Y qué tal que ese señor no tenía la verdad absoluta y tenía solo una perspectiva muy errónea? Y efectivamente, ahí es donde tú te vuelves ese gran buscador a través de la curiosidad, te vuelves un niño nuevamente tratando de entender, tratando de comprender. Entonces, claro que hay una gran utilidad. Yo digo sobre todo, la filosofía te da libertad, te da plenitud, te permite vivir una vida mucho más intensa, más plena, sin tantas cadenas como antes teníamos, Sí. ¿no? Yo lo definiría como ligero. Total. Te permite vivir Sí. ligero, porque a veces uno pensaría que, ¿no? ¿De qué me va a nutrir, ¿no? ¿Cómo quitándome tantas creencias voy a ser más feliz, ¿no? Pero de verdad que sí, porque tienes una mente más abierta a todo, Así no es. está uno tan cerrado, no confronta tanto la vida, cuestionas, Por pero supuesto. deja uno de confrontarla, que es muy diferente, ¿no? Sí. Y en ese sentido vas creando como tu propio criterio, tu propia forma de pensamiento, ¿no? Pero eso tampoco te impide estar abierto a nuevas posibilidades. Al contrario, te permite aceptar el pensamiento distinto del otro y eso te enriquece, Gabo. Sí. Cuando estás cerrado en tu propia idea, no permites que otra vivencia te nutra. Claro. Y cuando estás en este aspecto, oyes todas las verdades y entiendes que todas tienen algo de real. Y eso te aporta riqueza.
Sí, porque si ya lo aterrizamos al terreno cotidiano, relaciones. Total. O sea, ¿quién no quiere tener sanas relaciones? O a quién le gusta vivir peleado con el mundo. Exactamente. Y ¿No? al final aprendes a respetar a todos porque entiendes esto, Sí. que todos somos distintos, pero que todos a través de esa diversidad, de esos elementos diferentes, nos sumamos y podemos trabajar en unidad. Es que eso hay que entenderlo básicamente. No tienes que ser igual, eres especial, eres distinto, pero eso que tú tienes, que te hace diferente al otro, diferente, no mejor, es lo que puedes sumar para potencializar, ¿no? Empiezas a respetar. Te vuelves una persona mucho más respetuosa, Sí. escuchando la opinión del otro, no imponiendo la tuya, porque además no es la única ni la gran verdad. Ujú. Todos intentamos aproximarnos desde nuestra formación, nuestra propia historia, nuestras propias creencias. Y entonces esa discusión que puedes generar es lo que verdaderamente te permite ir avanzando, como tú dices, más ligero en la vida, Sí, ¿no? maravilloso. Y estos grandes pensadores que nos contabas en algún momento, que son los grandes filósofos que han marcado la historia, ¿no? Por su forma de analizar, por su forma de observar también. ¿Nos podrías hablar un poquito de ellos? Sí, mi Gabo, es que de verdad la historia de la filosofía es tan vasta, es tan increíble, que lo que hacemos en el curso que damos aquí en el instituto, pues es precisamente presentarles esas grandes ideas, esos grandes pensadores, para que sembremos esa semilla de la curiosidad y eso haga florecer, ¿no? Esos grandes frutos que esperamos. Y entonces, mira, normalmente lo que hacemos es una comparación, porque es ahí donde te digo, cuando empiezas a ver como un gran ramillete de flores, donde cada flor aporta su propio perfume, su propia belleza, y eso te va enriqueciendo tu gran ramillete, pues empezamos a analizar precisamente a los filósofos de Oriente. ¿Por qué? Porque son los grandes desconocidos. Y al ser los grandes desconocidos, son los grandes maestros que tanto admiramos hoy en día. Por ejemplo, la filosofía hindú, que es de la más antigua y de la cual retomamos estos conceptos que ahora nos parecen tan novedosos, dharma, karma, reencarnación, cuando estudias al Bhagavad Gita y entiendes que siempre tienes una lucha interior, que tener que enfrentarla tú mismo cada día, en cada decisión. Ese pensamiento, fíjate cómo de pronto estuvo negado para Occidente. Y cuando Madame Blavatsky, una gran teósofa, empieza a traerlo hacia Occidente, de pronto muchos negaban la veracidad de esas grandes ideas, de esas grandes verdades que ya los sabios de toda la tradición manifestaban. Y entonces empezamos con ese recorrido de Oriente, porque son grandes desconocidos, porque el pensamiento nos rompe la mente, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho hablar del Tao, que el fundador es Lao Tse y que era un maestro que decía, hay que estar en la naturaleza, hay que fluir en la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Y entonces él, por ejemplo, propone elementos tan interesantes como simplemente contempla. Para poder ser como la naturaleza contempla. Y yo cuando encontré esas palabras decía, es que contemplar es, por ejemplo, ponerte a ver un cerezo, cómo florece, y aprender de ese proceso de la naturaleza. Y entonces dices, no, ¿y qué haría tu mamá mexicana si te ve contemplando una flor? ¿No? O sea, Chamaco ya, tarugo. exacto, deja de perder el tiempo, ¿no? Ya ponte a trabajar. Entonces, cositas de ese tipo, fíjate cómo el poder conocer otro pensamiento, el poder conocer otras creencias, te lleva a reflexionar incluso en ti, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, cuando te dicen no mente, ¿no? Que es un concepto muy interesante que tienen los taoístas, no mente. ¿Por qué? Bueno, porque imagínate tú que hay una historia muy bonita cuando va un 100 pies caminando y un sapo se queda absorto, ¿no? Viendo al 100 pies. Y le dice, pero wow, ¿cómo haces eso? ¿Cómo mueves y nunca te tropiezas? Y entonces el cien pies muy orgulloso le dice, mira, lo único que tienes que hacer es... y cuando empieza a meterle mente, claro, empieza a tropezarse. Entonces es ese flow, es ese fluir, que las cosas surjan naturales, ¿no? Y entonces empezamos a entender cómo hay escuelas tan contradictorias a partir de una propia cultura, donde unos te dicen, simplemente sé, fluye en la naturaleza, fluye en tu naturaleza, pero por ejemplo otra escuela de Oriente, como los confucianismos, que dicen, trabaja la virtud, fórmate, y entonces trabaja en ti, sigue los rituales, respeta a tus ancestros, sigue las leyes, ¿no? Y entonces te ponen otra visión. Pero todo eso te hace cuestionarte. Y nosotros aquí en México, por ejemplo, seguimos las leyes, trabajamos en nosotros, respetamos a los ancestros. O sea,
de verdad es impresionante cuando empiezas a ver a estos grandes maestros, ¿no? Y luego nos pasamos, ahora sí, al surgimiento del mundo clásico. Para nosotros es importantísimo analizar Egipto. Egipto, yo siempre les digo a mis alumnos que es el gran regalo que tenemos porque algo tan grande pudo haber pasado ahí que no terminamos de entender qué es, Gabo. Construcciones enigmáticas que guardan la clave de las matemáticas sagradas, ¿no? De la geometría, de la geometría que hoy está tan de moda, esa conexión del cielo con la tierra. La astrología. Exactamente, que dicen, ¿no? Los egipcios no sabían de astrología. Claro que sabían. Está el oráculo de Dendera, ¿no? Y claro que ahí está marcado todo el firmamento con las 12 constelaciones. Y entonces ellos sabían que el macrocosmos tiene una gran influencia en el microcosmos. Y entonces dejaron grabados cosas en piedra, precisamente porque sabían todo lo que iba a pasar, ¿no? Esa desconexión que íbamos a tener como humanidad, nuevamente ahora que estamos volviendo a conectarnos, y ellos hablaban de estos grandes ciclos cósmicos, cosas que estamos viviendo hoy en día y que cuando empiezas a estudiarlos a través de esta mirada de la filosofía, de querer entender esta unión de lo macro con lo micro, te vas dando cuenta que todo se repite, que toda la vida, el cosmos, el universo, todo es simplemente un ciclo, ¿no? Y por eso empiezas a entender los símbolos profundos, antiguos, que ya se manejaban, porque te hablaban de cosas que la mente a veces no capta, pero que el alma sí. Entonces empezamos a trabajar con ese lenguaje oculto, que no está disponible para todos, claro, en esa época, pero que ahora empieza a haber esta curiosidad, ¿no? Y luego, pues empezamos de Egipto, cómo nutre a los principales filósofos de Grecia. O sea, Grecia, ¿por qué brilla? Porque estudió en Egipto, porque toma las fuentes de Egipto, Pitágoras. Fue a estudiar con los hierofantes egipcios. Platón siguió los pasos de Pitágoras y fue a Egipto y aprendió toda la filosofía. De pronto de ahí, de Egipto, de Alejandría, surge el gran conocimiento para todo el mundo. Y entonces, claro, los griegos beben de las fuentes egipcias, pero los romanos retoman toda la tradición griega y luego el cristianismo bebe de la tradición romana. Y entonces ahí vas entendiendo la historia del mundo y la historia de los pensamientos, de las creencias y por qué nosotros en esta parte del mundo terminamos absorbiendo toda la tradición grecolatina, ¿no? que nos ha definido en los últimos 2000 años. Y bueno, y luego finalmente llegamos en este recorrido histórico de entender las grandes verdades hasta el Renacimiento, con algunos exponentes maravillosos, por ejemplo, como Giordano Bruno, que fue de esos grandes filósofos que se enfrentan en una época donde la religión es la gran operadora de todo lo que ocurre en la realidad, a decir, no es real lo que dicen. Si Dios es infinito, su creación es infinita y entonces hay infinitos mundos. ¿Te imaginas en ese siglo XV, siglo XVI, cuando un sacerdote dominico viene a decir, el universo es infinito y entonces hay infinitos mundos y por tanto debe haber infinitas formas de vida? Bueno, pues por eso acabó en la hoguera, ¿verdad? Hablaba de vida extraterrestre, no era tan querido por este poder tradicional y termina quemando, ¿no?, en la hoguera. Y entonces nos sirve como admirar a estas personas que son tan fieles a sus pensamientos y a esta habilidad de como seres humanos, dices, esto no me vibra, esto suena, bueno, la reforma de Lutero, ¿no?, que también dice, ¿cómo crea la reforma? Simplemente cuestionando, haciendo preguntas, diciendo, ¿por qué la iglesia hace esto cuando las Sagradas Escrituras no lo dice? Entonces, liberación, Gabo, la filosofía, aprender todo esto nos da libertad, nos hace de verdad sentirnos plenos y decir, ¡ah!, cuestionarte todo lo que has creído hasta ahora, que no es la base, ¿no? Y en este gran recorrido, pues claro, vamos viendo las aportaciones de los grandes maestros. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hablar de Pitágoras, que es uno de los que más queremos aquí en el instituto, porque es la base de la numerología, que aquí, una parte de la que se enseña. Y entender que el universo puedes describirlo a través de los números, pero no de los números profanos como nos los enseñan en la escuela, sino de la cualidad de los números como símbolo, como estas fuerzas que crean el universo, el 1, la unidad, el 2, la dualidad, el 3, que te habla de la Trinidad, del principio creador de todo lo demás, el 4, la materia, y con eso tienes todo el mundo. Te permite entonces entender esos grandes símbolos del 4 como cuadrado, como cubo,
como cruz, y el círculo, ¿no? O el triángulo que habla de la divinidad, y el gran círculo que lo integra y lo une todo. Símbolos que te hablan de ti, no solo como una parte de materia, sino como un todo. Por eso es tan importante empezar a aprender esto que te conecta a esa parte invisible que también eres y que no tienes toda la conciencia. El espíritu, el alma, ese mundo maravilloso que se abre a tu propio conocimiento, ¿no? Y que es mucho de lo que tratamos de hacer énfasis. Entonces, cuando empiezas a comentarles estas historias a los alumnos, claro, se quedan fascinados y dicen, quiero aprender más, ¿no? Porque esto no nos enseñan en la escuela. Pues porque no conviene mucho. Porque te vuelves una persona reflexiva, crítica. Y como reflexivo crítico, pues no eres bien aceptado. Es como que también los filósofos nos volvemos a alguien incómodo, modesto, porque ya no estás aceptando las cosas que te dicen que son y cuestionas cosas tan extrañas como las que pasan en este mundo actual, que de pronto dices, no sé por qué no me vibra y ya me están pidiendo el carnet de vacunación, pero yo es que todavía dudo. Bueno, eso que tú sientes es intuición. Y es un cuerpo superior que tiene el hombre. Pero si no sabes que lo tienes, entonces a lo mejor no confías porque dices, no, seguramente estoy mal, ¿no? El mundo está bien y yo estoy mal. Y es cuando decimos, no, confía en esa voz interna porque seguramente capta más realidades que tu propio razonamiento. Y entonces empiezas a dudar, cuestión, por eso te vuelves molesto. Decíamos de Sócrates, por ejemplo, ese gran filósofo chaparrito, gordito, feíto, que estaba por toda Atenas, preguntándole a todo el mundo qué creía acerca de los grandes temas. Y entonces llegaron a decirle un tábano, ¿no? Un tábano molestón, porque llegaba y increpaba a todos, no le importaba que fueran patricios, ricos, pobres, esclavos, mujeres, niños, a cualquiera. Él decía, es que cualquiera puede razonar, cualquiera puede aprender. Y ese hecho de preguntarles y de darse cuenta que había una incongruencia en su propio razonamiento, pues claro que molesta a cualquiera, ¿no? Tan molesto fue que lo mataron y tan molesto fue que enseñó a pensar a los jóvenes. Y entonces los jóvenes, desde el siglo IV antes de nuestra era, pudieron incluso, pues sí, cuestionar el poder de los papás, ¿no? Algo muy complicado en esa época. Libertad. Al final volvemos a lo mismo. La filosofía te da libertad, mayor plenitud. Sí. Fíjate que a lo largo también de la historia, y no sé, tú corrígeme, pero observo como que existieran tres pilares de conciencia en el mundo, ¿no? O de conocimiento divino o del origen del mundo. Uno podría ser toda la parte filosófica, otra la parte de las religiones y otra la parte de la ciencia, ¿no? Y que en realidad pues todas se nutren de todas. Así es. Principalmente la ciencia y la religión se nutren de la filosofía, porque pues la filosofía está desde el inicio de los tiempos, ¿no? Se le llama así porque es el cuestionamiento precisamente del origen, del funcionamiento, de todo. Sí. ¿Cómo es que la ciencia, por ejemplo, perdón, cómo es que la religión se ha nutrido, o las religiones, porque son muchas, de ese conocimiento antiguo? Mira, es que históricamente lo podemos analizar de varias perspectivas. Se dice, por ejemplo, que primero, cuando el ser humano empezó a integrarse en este mundo, lo primero que tuvo fueron mitos, ¿no? Mitos, es decir, historias donde tú narrabas la implicación de los dioses en el mundo, en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos al dios del trueno, de la lluvia, igual aquí en América Latina, estas ideas de detrás de cada fenómeno de la naturaleza debe de haber algo, estos dioses naturales, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, que en un momento dado, nos cuenta el análisis, la historia, el hombre se dio cuenta que estas historias resultaban insuficientes porque él empezaba a tener preguntas y decía, ¿será cierto que si Thor mueve su martillo, en realidad eso es lo que genera los truenos o hay algo más? Es nuevamente la curiosidad la que le lleva al ser humano a empezar a cuestionarse las cosas de otra forma. Y entonces pudiéramos decir que siempre existió la religión natural, esto de asociar estas fuerzas de la naturaleza y los fenómenos a inteligencias superiores, hasta que surge este primer proceso que le llamamos el paso del mito al logos, cuando el hombre empieza a cuestionarse, ¿y por qué llueve en realidad?
y por qué florecen las plantas y por qué cada determinada época del año vuelve a acabarse la cosecha, ¿no? Estás simplemente por la observación de la naturaleza. Entonces, ahí es cuando surge la filosofía como nosotros la comprendemos, como este proceso de razonamiento, donde el mito, la religión natural, ya no me es suficiente. Y ese proceso te lleva entonces a una búsqueda de entender realmente qué es lo que hay detrás. Y si te das cuenta, esas primeras preguntas son filosóficas. El por qué, cuál es la fuente de la que surge todo. Pero con el tiempo es tanta la indagación natural que tiene el hombre que entonces empieza a fragmentarse y ahí surge la ciencia. La ciencia surge a partir de todo ese conglomerado que era la filosofía que trataba de entender el universo como un todo. Y el problema que tuvimos es que la ciencia lo empezó a fraccionar. ¿Por qué es un problema? Porque ahora creemos que si tú estudias arte, no tienes nada que ver con matemáticas. Y si las matemáticas eres matemático, no tienes nada que ver con la física o con la química, ¿sí? Entonces nos hicieron creer que todo estaba fragmentado, cuando en realidad fue necesario empezar a dividir para poder comprender tanta profundidad de conocimiento. Pero al fondo, y en el fondo, todo te lleva a lo mismo, porque todos somos uno, partimos de esa premisa. Entonces, no importa si tú eres artista, si eres matemático, físico, químico, al final todo ello te va a unificar y ayudar a entender el mundo. Ese es el origen de la ciencia y por eso se empezó a alejar poco a poco de este ámbito que nosotros consideramos como más espiritual. ¿Por qué? Porque la ciencia entonces llegó al punto en que decía, tiene que ser comprobable, verificable, medible, reproducible. Y entonces todo lo que no empataba dentro de esos principios científicos era descartado. Y entonces volvemos al punto. ¿Y qué pasa con el mundo invisible? Tú no puedes ver un pensamiento, pero existe. Tú no puedes ver un sentimiento, y sin embargo existe, porque es algo que tú sientes. Pero imagínate entonces la perspectiva científica. ¿Cómo puede analizar los sentimientos humanos? Si no se ven, no se pesan, no se miden, no se reproducen. Ahí está la falta de, ¿sabes? Esa falta, entonces, esa falta de integración es la que nos ha llevado a la ruptura, decimos, ¿no? O eres científico o eres filósofo, ¿no? En todo caso, hay un término muy interesante en el siglo XVIII donde decía, había como pocos caminos, o creías en el mundo, que el mundo se había creado bajo la perspectiva religiosa o bajo la perspectiva científica, como elementos muy separados. Cuando te vuelves filósofo, comprendes que ambas tienen la gran explicación, una gran verdad. Pero como son vistas desde distintas perspectivas irreconciliables, pareciera que no tienen nada en común. Pero por eso el ser filósofo, en esta integración de la diversidad, te permite decir, ok, sí, puede ser que la parte religiosa me esté dando una explicación, pero solo una parte, y puede ser que la parte científica me esté dando otra explicación, que complementarias me dan una idea mayor de la verdad, entre comillas, ¿no? Porque ¿qué es la gran verdad? Volvemos al punto. Y por eso es que existe ese gran debate. O eres científico o eres filósofo. Fíjate que esto va a un ejemplo muy claro que lo vivimos hace un año. Llega una doctora, ¿no? A una de las actividades que teníamos aquí. Esta doctora pues acababa de fallecer su mamá, tenía un mes más o menos del fallecimiento, y ella muy científica, ayudando, muy humanitaria, ¿no? Ayudando mucho a la gente, pero muy el pensamiento científico. Y entonces con sus habilidades, por supuesto que ayudaba a sanar a las personas físicamente y todo. Pero a partir de ese punto de quiebre de la muerte de su mamá, ella empieza a buscar algo más, ¿no? Y entonces se acerca con nosotros y en uno de los rituales que hacemos, ella libera mucho la emoción, puede desahogar, puede ser contenida, y al final se acerca y nos dice, gracias porque yo, con una raíz tan científica también por mis padres, ellos me enseñaron que no hay más después de la muerte. Es más, ni siquiera me dieron una base o algo para yo comprender más allá de la muerte, porque ahí acababa todo. Sin embargo, al no tener esa fuente espiritual, hoy, cuando mi mamá muere, me derrumbo. Y todo ese conocimiento científico, nada me había sacado de esto. Hoy que me puedo expresar de otra manera y puedo entender que hay una posibilidad
¿no? Porque tampoco es que se lo aseguremos, pero que se abre la mente a una posibilidad más allá de la muerte, se me da un gran consuelo. Yo dije, wow, Qué bonito. la importancia de no limitarnos a solamente es esto. Qué bueno que la ciencia te dé habilidades y te dé recursos y te dé formas para vivir y para compartir, pero no quedarnos limitados a eso. Y tampoco polarizarnos a solo lo espiritual, ¿no? Que solamente que es la ilusión, no, también hay materia, hay forma. Es que esto que dices, Gabo, es tan real. Mira, la ciencia lo sabe, pero no lo puede. Hay muchas cosas que la ciencia no puede aceptar porque se ha contradicho en sus propios principios. Esto que tú me decías es un ejemplo maravilloso. Ellos mismos, la ciencia establece, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ciencia ha demostrado que el ser humano y que toda la realidad es 99% energía. El átomo es 99% vacío y es lo que forma la materia. Entonces, no están tan separadas. El problema es que ha habido un gran abismo por la conceptualización. Pero si la misma ciencia acepta que la energía no se crea ni se destruye y solo se transforma, está aceptando precisamente esa trascendencia del ser, ¿no? Y es como empezar a integrar esos principios. Decía Einstein, no recuerdo bien la frase, pero decía que cuando la ciencia termine de analizar todo lo que tenga que analizar, se va a dar cuenta que Dios siempre estuvo ahí. No, o sea, al final, entre más puedas integrar elementos, te va dando una mayor comprensión. Es lo que yo insisto, es que cuando dejemos de estar peleados, ¿no? Los teósofos con los filósofos, con los científicos, y puedas permitirte leer un artículo científico, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, los grandes místicos de la antigüedad hablaban de lo mismo, pero en otros términos, pero era lo mismo. Y que, sí, no, te voy a contar unas anécdotas, pero sabemos, los que llevamos este camino de filosofía iniciática, que los grandes científicos, desde Newton era alquimista, pero eso no se dice, porque se ve muy mal en su biografía de un gran científico que se hablen de esas cosas, ¿no? Y sin embargo, muchos de los grandes desarrollos científicos desde el siglo XVIII, XIX, XX, XXI están plasmados por filósofos que se han dedicado a estudiar a los grandes teósofos, ¿no? A Blavatsky, a Pitágoras, a Platón, a todos estos filósofos que trabajaban la unidad como un todo. Y ellos son los que han propuesto las bases del desarrollo científico, como lo entendemos. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Einstein es que es genial, porque Einstein leía a Blavatsky, por ejemplo, ¿no? Leía el Bhagavad Gita, igual que Gandhi. Y de pronto al saberlo dices, pero ¿y por qué no nos cuentan la historia? Pues porque no conviene contar la historia. Pero si te das cuenta que esta gran mente científica del siglo XX, Einstein entendía el universo también y que encontró esas grandes teorías a partir de la teosofía o de la filosofía, pues comprendes por qué llegó a esas conclusiones, ¿no? Porque no se cerró solamente al mundo físico, material, sino que él exploró la posibilidad del mundo invisible, que es una realidad. Y entonces ahí se dio cuenta que el universo es algo que se sigue expandiendo, ¿no? Que se sigue distorsionando, que parece que tiene una inteligencia. Y entonces ahí es donde eso suma al avance científico y en general físico del conocimiento. Entonces, el problema es que estamos separados. Si trabajáramos de manera más integral, que yo creo que en esta era, gracias a la energía que se está abriendo, se va a empezar a dar, vamos a empezar a comprender como en el pasado que todo es lo uno. Te voy a dar una última imagen para que la guardes en tu mente. En filosofía iniciática nosotros comprendemos el conocimiento como una pirámide. La pirámide tiene varias caras, pero si te das cuenta, todas convergen en un punto, en un vértice superior. Superior. Eso es como el camino hacia la verdad, llegar a ese punto superior. ¿Y cómo llegas? Pues tú eliges el camino, tú eliges la cara por la que quieres ascender, porque el conocimiento es tan vasto que lo ideal sería poder recorrer las 4 caras, pero a veces no tienes una vida, no te alcanza, y entonces tú puedes recorrer el camino que quieras y al final llegas a esa unidad. Si eres artista y eres un gran artista y te fundes con ese sentido profundo, llegarás. Si eres un gran matemático, llegarás. Si eres un gran filósofo, llegarás. Si eres un gran médico, llegarás. No importa el camino, al final
todos buscamos llegar hacia ese mismo punto, ¿no? Qué maravilla. Yo creo que también uno de los grandes retos que en la actualidad nos presenta la vida y el conocimiento, sea como, no sé si llamarle dogmatismo, sea el concepto correcto, de diferentes grupos de personas en las cuales se crean verdades, aparentes verdades absolutas, ¿no? Y se crean como este tipo de sociedades. ¿Es así? O sea, ¿sí tenemos ese reto actualmente? Sí hay un reto importante, Gabo, porque muchos creemos tener la verdad, ostentar la verdad. Uh-huh. Y eso es un gran problema también, porque partimos de que cuando tú eres una persona reflexiva, una persona crítica, te das cuenta que nadie puede tener la verdad. Solo es una perspectiva que tú puedes tener desde tu propia concepción. Pero, pues ese es el gran peligro también de ser alguien que no ha aprendido a entender la historia de los ciclos, la historia del mundo, la historia de Dios, del pensamiento humano, porque puedes llegar a cometer ese error o esa ilusión falsa de creer que esa es la única verdad que existe, la tuya. Y entonces cerrarte, y eso es lo que ha llevado al holocausto a la humanidad, ¿no? Afirmar que solo hay una sola verdad, que es la tuya. Pero es que tú estás viendo el objeto de estudio desde tu lugar. ¿Y qué pasa desde el mío? Yo veo otra cosa. Yo no veo lo mismo que tú. Y ese hecho de eliminarme como posibilidad hace que perdamos riqueza de entendimiento. Por eso es que los filósofos, mira, aceptamos cualquier realidad, cualquier pensamiento, cualquier religión, porque cada una, sobre todo, percibes el espíritu que hay detrás. No nos enganchamos con las formas, porque sabemos además que las formas son efímeras, sino que tratamos de percibir el espíritu que hay detrás de todo lo manifestado. Y creo que ahí está también una clave de la integración, ¿no? Es un problema ser dogmáticos hoy en día. Yo creo también que la propia evolución nos va llevando a desvanecer esas falsas creencias. Y también a seguir esos falsos gurús que se creen iluminados y están en esta vida material, ¿no? Y entonces tú dices, pero ¿cómo puedes estar iluminado y seguir encarnado como ser humano? Ahí están las cuestiones. Entonces te vuelves precisamente alguien más despierto, más crítico, que no acepta todo. Y es que es muy fuerte, ¿no? Porque estamos en una era que, como nos decía Miguel González, ¿no? La era de los falsos profetas, donde cualquiera podemos tener la posibilidad de estar al frente de un grupo, ¿no? Sí. Y expresar conocimiento. Pero ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿y cuál es la responsabilidad de hacerlo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Entonces, fíjate, eso, Gabo, pues hay personas muy cínicas. Ahora sí que aprovechamos ese término cínico que proviene de la filosofía precisamente helenística, ¿verdad? Que en realidad significaba como un perro. Pero hay muchos cínicos que se la creen y que es un peligro en realidad. Porque si no tiene, mira, por eso en la antigüedad este tipo de filosofía iniciática marcaba mucho la virtud del ser. Y hablar de la virtud implicaba que te hacía entender que el conocimiento es un gran poder y por tanto conlleva una gran responsabilidad. Y creo que eso se ha perdido hoy en día, precisamente por lo que tú me cuentas. Porque cualquiera cree que por tomar un curso de fin de semana ya tiene el conocimiento necesario y ahora puede estar enfrente de un grupo y entonces compartir. Y el poder ahí está. El ser humano es ese gran misterio que en cuanto empezamos a escarbar, ahí está. Pero si no tienes la ética que te sostenga en el pensamiento, en tus actos, pues obviamente el resultado no va a ser el esperado. Por eso en las escuelas iniciáticas el trabajo se vertía como en 3 líneas. Era el trabajo teórico, indispensable, fundamental, pero el trabajo virtuoso, que tenía que ver con el trabajo personal, y finalmente se cerraba con el servicio en donde tú empiezas a poner todo aquello que tú has empezado a trabajar en ti al servicio de los demás. Entonces, si ustedes no ven como coherencia, si algo no les late, si empiezan a ver elementos que les hacen dudar, confíen, porque esas son claves fundamentales de que ese gran gurú, este gran profeta, a lo mejor no ha terminado de enterarse que no tiene la verdad absoluta. No, se ha perdido ya el trabajo de la virtud en el ser y por eso sí podemos llegar a este punto donde cualquiera se cree que puede ser un ser superior, iluminado, que trae un gran mensaje y la verdad es que corremos un riesgo en esta época. Yo creo que cada vez menos, Gabo.
empezamos a conectarnos más con nuestro maestro interior Ujú. y ese maestro interior se vuelve una brújula que te ayuda a entender dónde sí y dónde no, más allá de la cuestión racional. Y yo invito de hecho a hacer caso a esa voz interior que sin duda está conectada con esa sabiduría natural, ¿no? Y no dejarnos guiar y creer por esos falsos gurús. Así es. Difícil la época en la que estamos, porque estamos llenos de tantas necesidades, estamos a veces tan desesperados, ¿no? Queriendo paliativos rápidos. Pero te voy a decir la paradoja. Me acabas de dar un punto importante. Estamos en un mundo donde a nivel material ha sido la época más rica de la humanidad. Fíjate cuánta producción generamos como humanidad. Y sin embargo, tú me dices, estamos necesitados de... Sí, o sea, tenemos todo de más. Tenemos tecnología, tenemos producción, tenemos alimentos que se tiran a la basura porque no se consumen. Y sin embargo, hay hambre en el mundo. ¿Y entonces qué? ¿Qué está pasando? Estamos necesitados primero, de grandes dirigentes que trabajaran la virtud, el bienestar común y de todo esto que me hablas. Por eso ahorita me surgió esa Claro. paradoja. Fíjate cómo vivimos en la opulencia. Tenemos un estilo de vida que no han tenido civilizaciones antiguas, ¿no? Pensando que tenemos luz, que tenemos agua con abrir una llave, que tenemos el trabajo aquí en tu casa, ¿no? O sea, exacto, fíjate. ¿Y eso nos ha hecho mejores seres humanos? ¿Nos ha hecho acaso mejores personas? ¿Ayudamos más al prójimo? Entonces, ¿dónde está? Ahí es donde está la paradoja. Perdón por interrumpirte, Sí. pero es justo esto que tú decías. Y estamos tan necesitados, sí, de aprecio, de amor, de valores, de creer en algo sólido, de creer en nosotros mismos. Ahora, si no tienes la validación externa, pareciera que tú no te la puedes dar. Y ese es el trabajo que hacemos aquí. Recordar que todo empieza por el ser, por cada uno de nosotros. Ese es el gran trabajo de conciencia al que llevamos y al que invitamos con esta filosofía. Y ese es el camino iniciático, iniciar el camino hacia adentro, ¿no? en Exacto. resumidas palabras, que es más complejo que esas simples palabras, ¿no? Pero yo creo que quien se ha dado la tarea de iniciarse, de entrarle realmente a los guamazos internos, bueno, hoy podrá tener una libertad mayor. La verdad es que la filosofía es muy vasta y sí, o sea, 40 minutos, una hora de podcast es muy limitado para querer hablar de tanto, porque sí, o sea, se me viene a la mente tantos temas que quisiera preguntarte, pero bueno, sé que vamos a tener la oportunidad de seguir charlando en estos podcasts, en estas dinámica de compartir. Pero hay un tema que para ir cerrando, ¿no? Claro. Porque nos queda poquito tiempo y no quiero que dejar de hablar de este tema. Las sociedades secretas, que también es uno de los temas bien interesantes, que actualmente siguen, ¿no? Que no es como en aquellos tiempos hubo, no, siguen estando presentes, ¿no? Son palpables. ¿Qué tan saludables son? ¿Qué tan buenos son? ¿Tan positivos? ¿O qué tan dañinos pueden ser para una sociedad? ¿Tú cómo los percibes? Mira, mi Gabo, este tema de verdad que nos va a dar para muchas charlas más. Una embarradita. ¿No? Claro que sí. Y te voy a dar mi perspectiva sobre el tema. Las sociedades secretas surgen en la Edad Media, en un entorno completamente dominado por la opresión religiosa, en donde no tenías oportunidad de elegir ni de opinar. De hecho, por ejemplo, hay un término muy interesante que para los que ya han estudiado recuerdan que la palabra hereje al principio significaba el que puede elegir. ¿Y qué podías elegir? Bueno, porque en el inicio había muchos pensadores, muchas religiones, muchos dioses a los que tú podías orar, acercarte, dependiendo de qué dios te latiera más, tú podías rezarle a él, ¿no? Y no pasaba nada. Pero cuando la Iglesia católica toma el poder y empieza a imponer su visión acerca de la fe, de cómo ganas la fe, ellos prácticamente dicen, tú vas a tener la salvación a través de mí. Y no hay otro camino para tener la salvación que no sea a través de tu diezmo, de venir a misa, de confesarte y de participar en todos los rituales que yo te doy, ¿no? Ese momento, imagínate tú para los librepensadores, para estas almas inquietas que se empiezan a cuestionar y dicen, pero es que no, ¿por qué solamente voy a creer lo que la Iglesia me dice que crea? Cuando yo tengo tantas dudas, cuando mi corazón me dice que no es por ahí, cuando hay conocimientos ocultos que fueron tenidos que ocultar para que no fueran destruidos precisamente por la opresión de la Iglesia. Y entonces surgen pues grupos que les llaman ocultistas,
estas sociedades secretas, porque tenían que hacer una labor de reflexión, de análisis, de manera secreta, para que la iglesia no llegara y primero los matara, los persiguiera y les permitiera hacer su labor, rescatando precisamente el conocimiento antiguo, ¿no? Todo ese conocimiento clásico que con la entrada de la Inquisición y de la iglesia pues se tuvo que perder. Entonces, ese es el origen de las sociedades secretas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en esos 1000 años de predominio religioso, pues tuvieron que trabajar así porque era la única forma. Estas sociedades con el tiempo, como todo en la materia, se van deformando, ¿eh? Entonces, esos principios que les dieron origen, pues después se fueron deformando y ahora pues se han convertido como en clubes sociales, ¿no? Como en clubes políticos donde pues van los cuates, conviven y tal. Seguramente parte del espíritu original se mantiene vivo, pero también es cierto que esa gente que tuvo grandes conocimientos y que tuvo gran poder a través de ese conocimiento, pues habrá 3 o 4 viejitos locos, ¿verdad? Que se creen dominadores del mundo y que han generado ciertas cuestiones, movimientos, que es lo que ha dado origen, por ejemplo, a las conspiraciones, ¿no? Eso surge de ahí. Pero eso no quita que todavía exista algo de ese fuego interior que dio origen a estas congregaciones, a estos grupos de trabajo. Y tenemos que reconocer que si la humanidad no ha desaparecido, pese a todo lo que hemos pasado, pues es porque pareciera que hay estas fuerzas ocultas, estas conciencias interiores que nos van guiando hacia algo superior. Entonces, desde mi perspectiva, tuvieron una razón fundamental, porque es gracias a ellas que todavía nosotros hoy tenemos acceso a este conocimiento, que de otra manera hubiera sido destruido en esos 1000 años, sobre todo por parte de la iglesia, ¿no? Se quemaron brujas, que en realidad eran mujeres sabias, se quemaron librepensadores, científicos, en realidad por exponer y por ponerse en contra del orden establecido en ese tiempo por la iglesia, pero que gracias a ellos se sentaron las bases de lo que es la ciencia actual, de lo que es la filosofía hoy en día. Por eso nosotros solemos regresar constantemente a las fuentes originales. Y es que, ahí te voy a dejar una frase más para reflexionar. También lo que vemos es que lo más antiguo parece ser lo más preciso en cuanto a conocimiento, en cuanto a razonamiento. Fíjate, volviendo a Egipto, lo más antiguo es lo más preciso y entonces las primeras construcciones son impresionantes y las últimas son menos impresionantes, ¿no? Entonces, pero que no el proceso civilizatorio es al revés, vas empezando de lo básico hacia lo descomunal. ¿Y qué pasó ahí? Que vienes de un nivel tan alto y entonces se va decayendo, ¿no? Y entonces por eso es que las sociedades secretas van a esa fuente básica y retoman ese conocimiento ancestral que tuvo que ocultarse y que hoy en día, pues, en gran medida se ha perdido, pero en otra parte es lo que nos permitió llegar hasta aquí. Entonces, sobre sociedades secretas hay mucho que hablar porque de ahí han surgido grandes poderes que trabajan en la parte oculta, ¿no? De la manipulación, sí, de los medios de comunicación, de las políticas públicas, y sí nos vamos dando cuenta que hay una mano ahí que mece la cuna, ¿no? Que no se ve. ¿Cuáles son algunas de estas sociedades que todavía prevalecen? Básicamente hablamos de muchos grupos, ¿no? Pero a mí me gusta hablar sobre todo de los que verdaderamente aportaron, y podemos hablar del grupo Rosacruz. El grupo Rosacruz, que es un grupo de filósofos iniciáticos que trabajan todos estos temas, en donde el gran foco es el ser humano. Trabajar en el ser humano para volvernos seres conscientes y poner esos seres conscientes en servicio de la humanidad, ¿no? Entonces fíjate tú la labor tan noble que ellos desarrollan y que ellos no necesitan exponerse ni ser evidenciados de decir quiénes son para saber y ellos seguir con su labor. Ellos por un lado, por otro lado pues están los clásicos grupos masones, que es el gran grupo que se ha conocido y al que se han inventado un montón de historias tenebrosas, pero nuevamente si tú sitúas el surgimiento de los masones en el siglo XII, cuando los grandes gremios de constructores empiezan a hacer esas catedrales, pues ahí está escondido y codificado todo el conocimiento antiguo, en la matemática, en la geometría, y luego ¿cómo surge? Pues porque eran los únicos que podían moverse libremente, ¿no? Y entonces por eso se mueven, y cuando se mueven,
pues se dan cuenta que hay manera de que ellos pasen como esos maestros y como esos discípulos a los que se les da el conocimiento, pero pues los masones han tenido historias muy pecaminosas, ¿no? La religión, sobre todo, cuando se da cuenta de la gran labor que hacen estas sociedades, pues dicen que son seguidores de Baphomet, ¿no? Del gran Lucifer, que sacrifican niños, que hacen ceremonias ocultas, porque a veces no se entienden todos los rituales que rodean el simbolismo que guardan estas sociedades para hacerte sentir a ti como individuo precisamente ese punto en el que mueres al punto profano de tu vida y renaces en esa conciencia. Entonces, si tú ves las ceremonias desde fuera, dices, sí, están locos, ¿no? O sea, se ponen desarrapados, sin un zapato, se bajan. Y hay detractores de la misma masonería que han hablado muy mal de ahí. Pero sobre todo tenemos que entender que la iglesia empezó toda una serie de, como un marketing muy negativo hacia ellos, pues porque estaban haciendo que la gente pensara, que la gente reflexionara, y eso no conviene ni a la iglesia ni a los monarcas que dominaban el mundo antiguo en el siglo XII, XIII, XIV, XV en Europa, ¿no? Y eso es mucho de lo que quedan. Entonces, si tú te vuelves un miembro de estas sociedades, pues estás básicamente excomulgado, o era el miedo que se tenía en la antigüedad. Y ahora, pues decimos, sí, se deforman con el tiempo y se vuelven como grupos sociales, ¿no? Donde tienen una reunión, van y comparten, sí, algunos de estos temas y luego pues se quedan ahí charlando. Entonces, yo lo veo como algo natural. Todo lo que surge en la materia tiene un proceso de degradación y seguramente en estos tiempos tendrán menos adeptos, menos gente que se acerque a ellos, porque ya incluso esas formas tan antiguas van perdiendo vigencia, ¿no? Ahora con esta idea de no necesitas seguir a nadie, empiezas a buscar en ti y empiezas a tener tu guía. Bueno, se requiere una cierta guía para empezar. El maestro siempre va a ser importante, pero cuando ya tengas el camino, más o menos puedes seguirlo tú, ¿no? Entonces, ahí viene la contradicción. Y bueno, hablamos de ellos básicamente. Después surgieron los Iluminados de Baviera, de los cuales surgen los Illuminati, y hay historias ahí, ¿no? Calaveras y huesos, y muchas historias que hay alrededor de todas esas sociedades secretas en las que la entrada no está permitida a prácticamente nadie, a menos que demuestre que está convencido y decidido a estar. Es súper interesante porque sí, de esto, bueno, da para mucho. Vamos a tener algún podcast en algún momento de este tema para hablar a profundidad. Ahorita solamente es como un poquito que nos dejes la curiosidad, porque todo esto se estudia en el curso de filosofía iniciática. Y antes de finalizar, algo que me brinca mucho de todo esto, porque lo veo como actualmente la religión, como el gran villano, ¿no? ¿La religión tiene algo de positivo? Sí, sin duda, Gabo. Mira, yo no hablaría como el gran villano. Sí lo vemos, somos muy críticos como humanos, solemos criticar mucho la actuación, sobre todo cuando nos damos cuenta de la gran manipulación de que fuimos objeto. Y lo digo así, si hay personas que se sienten sensibles, de verdad una disculpa, pero yo los invitaría a leer e investigar. De entrada, léanse todos los concilios desde el siglo II y se van a dar cuenta de todo lo que platicamos aquí. Lo veo, Gabo, como que fue necesario. Nosotros aprendemos que en este mundo, en esta materia, en esta tierra, tenemos que aprender a través de la polaridad, de la dualidad, que es la que determina nuestra realidad. Entonces, sí necesitamos un villano, entre comillas, porque de otra manera no entenderíamos la contraparte. Y entonces la religión ha sido necesaria siempre a lo largo de la vida del hombre, porque en un momento dado, sobre todo en un momento de desarrollo de conciencia muy precario, la humanidad es como un niño, se va desarrollando como un niño también. Ahorita estamos en la adolescencia, para que me entiendas, tampoco es que hemos llegado a la edad adulta, o sea, hemos pasado de ser bebés a ser niños y ahorita estamos como en la adolescencia, ¿no? Para que más o menos se ubiquen. Bueno, pues en ese periodo necesitabas la guía y la dirección de alguien. Y dado que la mayoría de la población no tiene elementos suficientes de análisis, no nos han enseñado a pensar por nosotros mismos, ha sido necesaria que la religión nos establezca principios por lo menos de ética y moral. A lo mejor antes la manera era como un padre muy riguroso que te dice, si no haces esto te va a pasar esto, castigo.
la idea del infierno, la idea del purgatorio, tu alma ahí quemándose, ¿no? Miedo. Pero fue necesario. Ahora, que no nos gusten las formas y ahora empecemos a criticarlo, es real. Pero de otra manera nos hubiéramos desconectado absolutamente de los principios espirituales, porque fue el único camino que tuvimos, sobre todo en tiempos históricos de la Edad Media. Era lo único que quedó. Sin eso, ¿te imaginas que hubiera habido un vacío? Digo, bueno, este fue el gran cáncer y el gran puntito de luz que hubo, ¿no? Si se hubiera seguido la historia de la humanidad como iba, bueno, ya ahorita estaríamos como en la juventud, entrando a la juventud de conciencia como humanidad, ¿no? Entonces, hay que ser críticos, pero no hay que olvidar que todo lo que pasa sigue también un sentido necesario. Y cuando aprendemos a aceptarlo, pues también dejamos de sentir tanto odio y tanto coraje. Incluso llega el agradecimiento por cómo fue, por lo que se nos dio, y decimos, bueno, gracias por lo recibido, pero a partir de aquí ya sigo yo, ¿no? Esa sería mi propuesta. Tampoco, pues ahí flagelarnos queriendo casar ahora nosotros, como la historia, ¿no? Ahora queriendo casar nosotros curas y padres por todo lo que vamos descubriendo, no nos llevaría a nada. Sería volver un poco a pagar odio con odio. Entonces es simplemente cerrar agradeciendo lo que recibimos, entendiendo que fue necesario, pero ahora decir, bueno, hay otros caminos, no es el único. Y yo elijo seguir este otro camino. Y entonces ahí se abre un abanico de posibilidades para cada quien. Entonces es una especie de transición necesaria. Totalmente. ¿No? Yo así lo veo entendiendo los ciclos de la historia. Sí. ¿No? Sí. Así Maravilloso. Ay, Normita, quisiera preguntarte tantas cosas, pero se nos acaba el tiempo. Así es que te agradezco mucho este espacio que nos brindas. La gente que te conoce, bueno, ya sabe dónde encontrarte. Los que apenas están escuchando por primera vez, les recomendamos mucho las pláticas, las conferencias, los cursos, porque das el curso como tal de filosofía iniciática, que es un curso largo, solo es introducción a la filosofía iniciática. Es dejar precisamente esa curiosidad para que uno también empiece a investigar. Y yo creo que, como bien dices tú en clases, ¿no? Si se quedaron con muchas dudas, vamos bien. Vamos bien entonces, Sí. porque la duda es el motor, ¿no? del despertar. También das el curso de Pitágoras, donde nos enseñas precisamente todo este inicio de los números, cómo surgen, ¿no? Las matemáticas, cómo los numerólogos tantos que hemos estudiado, pues si queremos saber el inicio, el origen, pues ahí está, ¿no? A partir de esta información, de este compartir. Más que curso, yo lo llamo un compartir, una mesa de reflexión, porque así se vuelven tus clases. Nos dejas participar mucho, se vuelve un debate muy nutritivo porque aprendemos de los demás. Claro, tú siempre lo vas guiando. Sí, no dejas de ser esa maestra, ¿no? Que nos va guiando, pero sí permites la expresión, porque yo creo que a partir de escuchar al otro, también uno va aprendiendo, y eso lo haces maravillosamente. Sí salen con la cabeza así girando de ideas de sus clases, increíble, y eso me encanta. Muchas gracias. Das conferencias como El mito de la caverna también, que híjole, un temazo, la constitución centenaria del ser, el Kali Yuga, y bueno, muchos más que ahorita vendrán nuevos temas. Y han estado que no se me vienen a la mente porque son muchos temas, pero de verdad no dejen de escucharla, y de verdad con esta siembra que es increíble. Te agradezco mucho, Normita, un placer como siempre. Mi querido Gabo, para mí, ya sabes, la más agradecida y la más afortunada siempre soy yo. Te agradezco la oportunidad, el poder compartir estos temas, el empezar a romper esos mitos, ¿no? De como empezamos, vamos a terminar prácticamente igual, de pensar que la filosofía no tiene ninguna utilidad, que solamente para un mero ejercicio académico, donde te veas como una persona muy culta, que sabe un chorro de cosas. Y no, la verdad es que ese es el principio, pero la idea y el gran propósito del instituto es poder ser una referencia para conocernos a nosotros mismos y a partir de ahí empezar a entender precisamente la gran labor y la gran misión que tenemos estando vivos, ¿no? Reflexionar acerca de la vida, de la muerte, de esos temas que a veces te olvidas porque te llegas a creer eterno, porque te llegas a meter en tu trabajo, en tu preocupación cotidiana, y esto es como una invitación a salirte de esa visión tan básica, como a elevarte un poquito más y a ver la vida como algo mucho más rico, como algo mucho más grande, como un gran misterio del cual, aunque eres parte,
no terminas de entender qué es. Así que yo te agradezco a ti por la posibilidad y claro, habrá nuevas oportunidades de seguir ampliando en estos temas increíbles, maravillosos y profundos que te dejan reflexionando mucho más. Gracias, Normita. Y saludos a todos los que nos están escuchando. Y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Estás escuchando el podcast del Instituto Mexicano de Numerología. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto Mexicano de Numerología y en Instagram como Numerología México. Visita nuestras instalaciones en Ciudad de México, calle Santiago 29, Tepeyac, Insurgentes. En Toluca, en calle Pino Suárez número 93, Santa Ana, Tlapatitlán. Por SIUG, llevando el conocimiento para todos. Es nuestra filosofía.